En su visión de ver el país como sindicato, lo que quiere Pedro Castillo y el ministro de Educación, un total desconocimiento del derecho jurídico en el país, es que la agrupación FENATE tome por asalto la derrama magisterial. Nosotros vamos a ingresar a un enlace vía Zoom con Luis Espinosa, presidente de la derrama magisterial, para que nos diga qué cosa es lo que ellos creen con este decreto que ha salido para cambiar los estatutos de la derrama magisterial. Bienvenido, señor Espinosa, a Informamos y Opinamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Le repito la pregunta. ¿Qué creen ustedes que quiere el gobierno, que quiere Pedro Castillo? En su visión de ver el país como sindicato, lo que quiere Pedro Castillo y el ministro de Educación, un total desconocimiento del derecho jurídico en el país, es que la agrupación FENATE tome por asalto la derrama magisterial. Por eso esta norma perpetra un atentado a lo que es la previsión social en el país, un atentado al fondo previsional de los maestros, un atentado a ese fondo que tiene maestro para su retiro, y lamentablemente lo que vemos es utilizan mentiras, falacias que quieren convertirla en verdad, y además un desconocimiento total de la derrama magisterial. Y es por ello que nosotros como derrama y el magisterio asociado a la derrama viene dando respuestas contundentes de que este dispositivo es totalmente inconstitucional, no ha recibido opinión de las partes mínimamente. Hay una institución en el país que es la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP que regula y supervisa el sistema financiero, y la SBS también supervisa de manera permanente a la derrama magisterial. Es una entidad privada, es una entidad que sus aportantes, sus asociados, lo hacen de manera totalmente voluntaria. Por lo tanto, es una intromisión inconstitucional lo que pretende realizar Pedro Castillo, el ministro de Educación, y detrás de ello todo ese interés gremial de una agrupación como FENATE. Muy bien, entonces usted lo que me está diciendo que es una intervención a una entidad privada, además de por medio hay dinero, es decir, hay fondos, está el capital de los maestros. Lo que están haciendo es un tubo de ensayo para que más adelante cualquier otra entidad privada pueda ser intervenida por el Estado. El pretexto es la derrama magisterial hoy, por lo tanto hay que estar alerta a todos, porque esta es una intención que viene desde campaña electoral. Entonces, tanto Pedro Castillo como el ministro de Educación, en un desconocimiento total, quieren modificar el estatuto de la derrama magisterial. La única institución que, en este caso, la derrama magisterial, siendo una institución muy particular, exclusivamente de los maestros del país, se dirige y se conduce por su estatuto. Y este gobierno quiere cambiar su estatuto con el cliché de democratizar. No es una forma de democratizar cuando no se han escuchado las partes. No es una forma de democratizar querer apropiarse del fondo de los maestros. Además, lo que ellos quieren es, como lo han dicho en calles y plazas, liquidar la derrama magisterial, dejar sin fondo al maestro, dejar a los miles de trabajadores que tiene derrama sin el trabajo, y esto no se puede permitir. Es más, el ministro tiene un desconocimiento total de la derrama magisterial. Él ha hecho referencia de que conoce mucho la derrama. Por ejemplo, no sabe cuántos directivos son. Él hace referencia a que son 5. Supongamos que es un error. Él, como ministro, ha emitido un oficio al Congreso de la República en el mes de febrero en la que dice que no es competencia del ministerio legislar sobre derrama magisterial, su cambio de estatuto, tampoco devolución de fondos. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Habrá tenido cierta presión? ¿O estará buscando permanecer en su cargo? ¿Por qué hoy día firma un decreto supremo en contra de la derrama magisterial? Exitosa. Y esa es una preocupación. Además, desconoce porque él dice que la derrama no es una entidad privada. Y en la norma misma que están sacando que han sacado el día viernes, reconoce que la derrama magisterial es una entidad con personería jurídica privada, con autonomía administrativa, económico-financiero. Es decir, parece que el señor ni siquiera el documento que ha firmado lo ha leído, porque desreconoce el carácter privado de la derrama magisterial. Por lo tanto, también hay que precisarle al ministro de Educación, él hace referencia de que el Ministerio de Educación puede generar cambios en la derrama y que hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Es una mentira total, porque el tribunal lo que refiere textualmente es que la derrama magisterial realiza las modificaciones, y para que surja efecto,
pasa por una aprobación y publicación del Ministerio de Educación. El rol del ministerio es publicar el estatuto que cambia la derrama magisterial en su directorio. Es más, el señor Serna refiere de que no sabe cuánto gana un directivo. El Ministerio de Educación tiene un representante en el directorio, tiene un representante en el Consejo de Vigilancia, por lo tanto tiene la información. Le puede pero utilizan preguntar. el famoso tema miente, que algo queda, para de esa manera apropiarse el fondo de los maestros. Detrás de todo esto está esa idea de apropiarse el fondo de los maestros para fines políticos, partidarios y gremiales que tiene el presidente y el sindicato que tiene a cargo, ¿no? Bueno, entonces para ponerla más fácil para todos nuestros oyentes, es decir, es como si en una caja municipal, como en una empresa privada, llegue el gobierno y quiera hacer cambios al estatuto. Es decir, en el directorio yo quiero poner esto, y eso lo hace la empresa privada. Es decir, esta derrama magisterial no depende del ministerio, depende de los maestros, solamente de los maestros. En efecto, solo los maestros asociados a la derrama magisterial son los que determinan el destino de la derrama magisterial, no el Estado, porque el Estado no tiene un solo sol en la derrama magisterial. La derrama magisterial se crea en el año 1965 y del año 66 hasta el año 82 lo tuvo el Ministerio de Educación. Ellos conducían la derrama magisterial, pero la quebraron totalmente. Y en el año 84 transfieren la derrama magisterial al SUTEP y al CIDES. ¿Sabe cuánto era su capital de la derrama? 31 soles. 31 soles fue el capital, el patrimonio que tenía derrama en el año 1984. Y con la inflación que vino después, prácticamente era nada. Habiendo encontrado en escombros la derrama magisterial, la conducción de los gremios, de los trabajadores en educación, que es el SUTEP y el CIDES, han hecho posible de que se logre lo que hoy implica la derrama magisterial, una institución de prestigio, una institución con un capital, con un patrimonio de 3.000 millones, que justamente es lo que quieren apropiarse estos señores, además supervisado de manera permanente por la Superintendencia de Banco y Seguro. El ministro miente, por ejemplo, cuando dice que no hay información sobre la cuenta de los maestros. Para empezar, cualquier persona puede ingresar a la SBS y va a encontrar los estados financieros de la derrama magisterial, es decir, todo el movimiento económico que tiene la derrama magisterial. Los maestros, de manera mensual, reciben el informe de su cuenta individual a través de sus correos personales. Es decir, mes a mes el maestro sabe cómo va creciendo su fondo. Y si no pudiera llegarle a su correo personal, puede acceder a nuestra página y desde ahí seguir también cómo su fondo va creciendo en el día a día. Entonces, construyendo un grupo de mentiras, quieren tomar la derrama por asalto para estos fines que ya conocemos, ¿no? Y por eso alertamos a la opinión pública, alertamos a todos para que este ensayo que están haciendo no pase y más adelante no tengamos las consecuencias de que, por ejemplo, a un banco X digan, hagamos elecciones universales para los integrantes del directorio. Igual, en el mundo no existe un directorio, y desde ahí seguir no existe un directorio que haya sido elegido. Hay un cruce en la comunicación, en la comunicación. Mientras que se arregla, por favor, yo lo invito a escuchar qué es lo que ha dicho el ministro de Educación el día de hoy aquí en Exitosa. La derrama magisterial no es propiedad privada de nadie, es de los maestros aportantes. Y los maestros aportantes han pedido permanentemente, no ahora, este año, sino hace más de 20 años atrás, una lucha permanente respecto al tema de democratizar la derrama magisterial. Las voces en el sentido de que se está interviniendo, son totalmente falsas. Claro, no hay ningún interés más que el interés estrictamente técnico de una democracia real respecto a la gestión de la derrama magisterial. Bueno, democratizar, dice, ¿no? Democratizar. Y no solamente es lo único que dijo, sino también retó a los maestros a irse a una huelga. Escuchemos. Y yo emplazo al secretario general, el señor, no sé cómo se llama este señor, Lucio Castro. Yo le emplazo porque él ha dicho, dice, que estamos en alerta y vamos a llamar a una huelga general defendiendo la derrama magisterial. Yo lo emplazo, que convoque a una huelga general a ver si los maestros le van a responder, porque los maestros lo que me han comunicado ahora que van a movilizarse para que este decreto supremo se implemente.
Bueno, yo no sé de dónde ha sacado eso Rosendo Serna, qué irresponsable, porque el SUTEP es quien conglomera, es el sindicato que conglomera la mayor parte de maestros, y es una irresponsabilidad después de que los niños han estado encerrados sin clases por el COVID-19, retar a los maestros a irse a una huelga. ¿Qué le pasa, ministro? Lo que tiene que hacer es recuperar las clases, no estar incentivando a las huelgas. Qué irresponsable. De verdad que si yo fuese congresista ya de verdad estuviese recogiendo firmas para lanzarlo de ese puesto. Muy bien, ¿cuál es su reacción? Primero dice que no, ellos no quieren intervenir, que eso es una mentira, quieren democratizar. Todo quieren democratizar, pero sí es una institución privada. Bueno, mi primera impresión al escuchar a este señor es totalmente irresponsable lo que plantea. Lo que usted decía, los niños están retornando progresivamente aún en el país a las aulas, y este señor quiere que el magisterio haga una huelga. Creo que los padres de familia deberían dar una respuesta contundente, pedir que el ministro se vaya a su casa mejor para que esté más tranquilo, y el Congreso ya llamarlo al Congreso, ¿no? Interpelarlo a este ministro. Y además, lo que dije al inicio, desconoce la derrama. Ha firmado un documento donde él mismo reconoce que la derrama magisterial es una entidad privada con autonomía administrativa, económico-financiero, y hoy ya dice que no es privado. Otro factor, la democratización. ¿Cómo va a ser democratización cuando el presidente del país es de FENATE? El ministro obedece esas órdenes. El ministro a dedo va a nombrar un comité electoral. Hablamos más o menos de 140 personas en el país que van a nombrar el ministerio a dedo. ¿Quiénes se van a presentar? FENATE. Porque lo que quieren es ellos conducir, entre comillas, derrama, para liquidarlo, para destruirlo. Entonces, no es nada de democratizar. Lo que buscan es copar. Mejor deberían utilizar el término queremos apropiarnos la derrama magisterial por el patrimonio que tiene para nuestros fines gremiales y políticos. Y el magisterio viene entendiendo de que no puede el gobierno chocar con su fondo previsional, no puede chocar con su fondo de retiro. Además, la seguridad de que el dinero está bien cautelado es la supervisión que tenemos de la SBS de manera permanente, y la forma como se conduce la derrama. La derrama no tiene un problema económico, no tiene un problema financiero. No hay una razón para intervenir la derrama magisterial. La razón simplemente es política y es gremial. Y eso no debe pasar, y por ello los maestros a nivel nacional vienen dando una respuesta a las actitudes del gobierno de intervenir la derrama magisterial, entendiendo que es privado, entendiendo que la derrama ha generado beneficios a los maestros. Por ejemplo, solo en los últimos 10 años han cesado 75.000 maestros. La derrama ha entregado más de 780 millones de soles. En la pandemia han fallecido 3.000 maestros asociados a la derrama magisterial. Hemos entregado fondos de 50 millones a sus familiares. Lo que no lo hace el gobierno, lo que no lo hace el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, cuando cesa un docente, lo tiene de hambre, 90, 120 días sin entregarle ni un solo sol. Mientras que en la derrama magisterial, de manera inmediata, entregamos sus fondos. Igual en la AFP, demoran la entrega de los fondos a los maestros, pero la derrama, en 24 horas, está entregando al maestro un fondo que implica 3 a 4 veces más de lo que el docente ha ido aportando a lo largo de 30, 40 años, porque nosotros como institución pagamos un interés de 8,33% al fondo del maestro, lo que ninguna entidad financiera en el país paga este porcentaje de interés a los fondos que tienen los trabajadores, y en este caso particular los maestros del país. Muy bien, ellos quieren copar, quieren hacerse de la derrama magisterial porque tienen fondos, hay dinero, hay platita, hay 3.000 millones de soles que es de los maestros, porque los maestros mensualmente dan dinero para su jubilación, dan dinero para todo lo que usted nos acaba de explicar. Y no es la primera vez que el gobierno trata de darle un zarpazo, no el gobierno, sino Castillo, desde la huelga, ¿no? Desde la huelga es que este es su caballito de batalla, pero este gobierno, desde los proyectos de ley, desde la bancada magisterial, también tenían proyectos para hacer lo mismo, también querían meter la mano en la derrama magisterial.
En efecto, con el lobismo de Castillo, en la legislatura 2020-2021 se presentaron 14 proyectos de ley contra la derrama magisterial con la misma denominación: devolución de fondos, cambio de estatuto. En esta legislatura 2021-2022, que va a finalizar en estos días, se han presentado 7 proyectos de ley, pero ninguno de ellos, tanto en la legislatura anterior como en esta, han tenido luz verde. ¿Por qué? Porque hay opiniones contundentes de juristas, de constitucionalistas, de entidades como la SBS, del Colegio de Abogados de Lima, que dicen que este tema es totalmente inviable. Pero también lo dice el mismo Ministerio de Educación. En la Comisión de Educación van a encontrar informes que el mismo ministerio dice que no le compete, no le corresponde. Y hay un documento firmado por el señor Serna, que hoy día firma este decreto, de que refiere que no es competencia del ministerio ordenar la devolución de fondos, tampoco el cambio de estatuto. Entonces, ¿qué pasó? Por eso hay una pregunta: ¿qué pasó, no, con este señor que cambió de noche a la mañana? Y es más, entonces cuando hablamos de estos proyectos de ley, al no lograr su objetivo oscuro, el bloque magisterial como tal y Castillo como presidente, de poder sacar una ley contra derrama, de noche a la mañana está sacando un decreto supremo. No vayamos a llegar a una situación mucho más peligrosa de que en el país se empiece a gobernar a través de decretos supremos todo aquello que no funciona a sus intereses y para cambiarlo. Exitosa. Y más aún, no podemos permitir de que este gobierno empiece a meter las manos en instituciones como la nuestra, que es privada y brinda servicios a los maestros. Servicios que el maestro hoy tiene esa capacidad de decir: cambié mi vida gracias a la derrama magisterial. Gracias a la derrama magisterial hice posgrado. Gracias a la derrama magisterial tengo una vivienda digna. Gracias a la derrama magisterial tengo una mejor condición de vida, tanto mi persona como mi familia. Estos servicios que no da el Estado, damos nosotros como derrama magisterial. Esos servicios que el Estado olvida, que no se preocupa, es la que damos nosotros. Y ojo, Castillo ha anunciado un incremento de remuneración a los docentes. Sí. Esperamos que no esté pensando tomar el dinero de la derrama para poder coberturar ese incremento. No porque estemos contra el aumento de los maestros, sino el gobierno debe generar recursos para que el maestro gane bien, pero no tomar fondos privados de maestros que hacen el esfuerzo de aportar y que la derrama lo rentabiliza de manera muy alta para el beneficio de cada maestro y maestra en el país. Ojo, entonces con eso lo subrayamos, lo resaltamos, porque sí es cierto, él ha prometido un aumento hasta el 2026. ¿De dónde? ¿De dónde lo va a sacar? Esa era la gran pregunta. Muchísimas gracias a Luis Espinosa por estar con nosotros, presidente de la derrama magisterial. Muchas gracias.